Dice así entonces la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 53 y 54. Dice así: Jesús les dijo: de cierto os digo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hermano amado, tomen asiento. El título del sermón del día de hoy es Yo soy el maná del cielo. Este texto que acabamos de leer, mis amados hermanos, como ya se dieron cuenta, ¿no? Está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Estas palabras están leídas, ¿no? Quizás sin su contexto en primera instancia, pero para poder comprender, ¿no? lo que el Señor Jesucristo está diciendo, vamos a ir a ver o a recordar, porque muy probablemente alguno de ustedes ya conoce el contexto en el cual este texto está dicho. Para eso entonces, un poco de contexto. Juan capítulo 6 nos relata este acontecimiento, pero antes de esto, en la parte superior del capítulo 6, podríamos decir, en la primera parte del capítulo 6, nosotros nos damos cuenta de que el Evangelio de Juan nos narra el milagro acontecido de la multiplicación de los panes y los peces. Si quizás ustedes van a hacer un análisis del capítulo 6 de Juan, al principio se van a dar cuenta entonces de que aparece este famoso milagro. Estaba Jesús entonces con sus discípulos, había mucha gente siguiéndolo, y lo que hace el Señor es un milagro de la multiplicación. Miles de personas comieron pan, comieron de los peces que el Señor ha reproducido. Lo que sucede ahí es que la multitud que lo seguía, al menos 5.000 personas, sin contar niños, era mucha gente. Lo que sucede ahí es que la gente se acerca al Señor para hacerlo rey. Eso es lo que nos cuenta el Evangelio de Juan. Y Jesús, viendo esto, no estaba, digamos, no era parte del propósito de Dios que él fuera levantado como un rey terrenal, y lo que hace él es huir, se escabulle. Y Jesucristo entonces arranca de ese lugar. El capítulo 6 nos sigue narrando de que Jesús cruza el mar. De hecho, es en ese lugar cuando Jesús camina por el agua. Sus discípulos aparte entonces se adelantan en una barca, van a cruzar el mar, Jesús camina con ellos. La verdad es que llegan al otro lado del mar. La gente que había estado siguiendo a Jesús no lo encontraba. La multitud decía: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está el hombre de los milagros? ¿Y qué hicieron? Vamos a seguirlo. Entonces nos narra la Escritura que estos hombres, los que habían comido, toman barcos y siguen a Jesús hasta el otro lado del mar. Esto nos muestra algo. Personas que ellos dijeron: vamos a seguir a Jesús. Y hicieron un esfuerzo, hermano, no era menor. Se sacrificaron, pusieron recursos. Vamos a seguir al Salvador, o ni siquiera al Salvador, vamos a seguir al que hace milagros. Y vamos a atravesar el mar para ir a buscarlo donde estaba. La disposición de ellos era seguir a Jesús. Y lo hicieron. Ahora, lo que no se esperaban ellos era lo que les iba a decir Jesús una vez que se encontrara con ellos al otro lado del mar. Y esto nos narra Juan capítulo 6, versículo 26. Noten con cuidado lo que Jesús les dice a estos hombres que le estaban siguiendo. Juan capítulo 6, versículo 26 dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino que porque comisteis el pan y os saciasteis. Dios, en este caso en Cristo, conoce el corazón de los que le estaban siguiendo,
Y estas personas que lo seguían fueron acusadas por el mismo Señor Jesucristo de que lo seguían por motivos equivocados. Estaban siguiendo a Jesús por causas erróneas. Estaban siguiendo a Jesús no porque vieran las señales, las que se habían dado en el Antiguo Testamento, que apuntaban al Cristo, para que lo reconocieran como el verdadero Cristo, sino que lo estaban siguiendo porque habían sacado provecho de él. Se habían aprovechado del hecho de que Jesús multiplicara los panes. Ellos comieron, se saciaron y dijeron, bueno, aquí tengo un lugar, una fuente donde yo puedo recurrir y saciarme. Y cuando se encuentran con Jesús entonces, Él les dice, ustedes a mí no me están siguiendo por quién soy yo, sino que me están siguiendo porque ustedes comieron y se saciaron. Oye, esta acusación es fuerte, hermano. Y es quizás muy contingente el día de hoy. ¿Por qué? Porque así como esos hombres decían ser seguidores de Jesús e incluso hicieron cosas, ¿no? La verdad es que por Cristo mismo fueron desnudados, fueron evidenciados. Se mostró la verdad de sus corazones porque ellos no seguían a Cristo por quién era Cristo, sino porque lo que les daba Cristo. Y hoy día nosotros vemos, lamentablemente, a muchos que profesan la fe, se acercan a las iglesias, nos vienen a visitar, ¿no? O van a las iglesias, ¿por qué? Porque si se supone que si yo me acerco a una iglesia me va a empezar a ir bien. Si yo me acerco al Señor o si yo empiezo a participar de una iglesia, mi suerte va a cambiar para bien. Si es que yo voy a una iglesia, entonces derechamente ya Satanás no me puede atacar o derechamente yo estoy con el Todopoderoso, por tanto, a mí me tiene que ir bien. Yo me acerco a la iglesia porque ahora yo no voy a pasar hambre, porque se supone que esas son las promesas que Dios hizo. Van a las iglesias para sacar provecho de Dios. Pero estas personas, lamentablemente, son iguales a aquellas del primer siglo, que lo único que hacen es decir seguir a Jesús, pero sus corazones están totalmente contaminados. Es triste ver cómo personas siguen a Dios pensando que lo que va a hacer Dios es justamente cumplir las propias concupiscencias de sus corazones. Toman promesas, ¿no? Del Antiguo Testamento. Yo concederé los deseos de tu corazón. Y piensan entonces que cuando se acercan a Dios, Dios básicamente es como una especie de amuleto que le va a dar lo que ellos necesitan. Yo sé, y tristemente lo reconozco, que muchos de nuestros familiares, conocidos, amigos evangélicos, viven una fe de esta manera. Las personas llenan los templos de la prosperidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí se les promete que Dios les va a dar y que será básicamente ese amigo que va a ser un amigo en todo tiempo que les va a ayudar en todos sus planes. Gente se acerca, se supone, para que Dios apoye sus proyectos. No, yo me voy a acercar a Dios para que Dios me apoye en mi carrera, en mis planes terrenales. Eso, hermanos amados, es muy triste. ¿Por qué? Porque estos no son más que igual a estos hombres que viven por y para las cosas terrenales. Y aquí nosotros tenemos que hacer un pare quizás y reflexionar en nosotros mismos. ¿No seremos nosotros ellos? ¿No habrá algo de eso en mí que yo sigo, se supone, a Dios? ¿Para qué? Para que Dios satisfaga o acompañe mis deseos terrenales. Los hombres carnales, los hombres que tienen sus vidas enfocadas en lo terrenal, gastan sus esfuerzos, sus energías, sus tiempos. ¿Para qué? Para disfrutar de las cosas que son intrascendentes. Y aquí el Señor Jesucristo los encara con una verdad igual, ¿no?, de dura, e inmediatamente les dice, seguido de lo anterior, Juan capítulo 6, versículo 27, una amonestación de Jesucristo: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna pertenece. Jesús les dice algo que ellos no esperaban.
¿Ustedes trabajan y se esfuerzan por las cosas terrenales? ¿Ustedes comieron y se saciaron y por eso dicen seguirme? Están pésimamente mal. Ustedes deberían cambiar su forma de entender la existencia misma. ¿Para qué? Para que empiecen a trabajar ahora por las cosas que realmente son trascendentes. Este es un llamado claro de Jesús a tomar una determinación firme en cuanto a lo que se sigue o a lo que se anhela. Dejen de mirar lo terrenal y morir por ello. Esto es lo que nosotros vemos todos los días, hermano. Nuestros familiares, amigos y lamentablemente a veces nosotros mismos. Ensimismados por las metas terrenales, cegados en los objetivos mundanos, totalmente entregados a construir cosas vanas, pensando que el mundo vivirá para siempre y que no se va a encontrar con la muerte, pensando que si yo construyo mi casa, esa casa la tendré para toda la vida. Hermanos, eso es vivir meditando en las cosas terrenales, y Jesucristo hoy día hace un llamado a esos hombres del primer siglo a decir: dejen de mirar la vida de esa manera y empiecen a trabajar por las cosas celestiales. Dejen de construir castillos en la arena. Déjense de desechar a Dios y empiecen a trabajar por conseguir una relación con Dios. Este es un llamado duro a todo aquel que vive de esta manera, que vegeta en esta época del tiempo, en estos 80 años que más o menos nosotros vivimos, y que gasta todas sus energías en cosas totalmente absurdas, porque llegan a viejos y se dan cuenta de que no hicieron nada con su vida y que lamentablemente todo lo que construyeron va a morir con ellos. Hermanos, nuestras casas, nuestros autos, en 100 años van a tener otros dueños. Es absurdo trabajar por esas cosas. Aquí Jesucristo hace un llamado a la cordura. Trabajen por las cosas que realmente no se pierden. Podemos construir tesoros realmente en los cielos. Este es otro llamado que el Señor hace en otro lugar de las Escrituras. No hagan tesoros en la tierra donde el hollín, ¿cierto?, corrompe. No hagan esto. Hagan tesoros en los cielos. Ahora, mire qué maravilloso, hermanos, encontrarnos con la verdad del Señor Jesucristo y poder haberla creído a pesar de su dureza. Porque realmente, hermanos, esta es una verdad dura. Lo que está diciendo, lo que está pidiendo el Señor Jesucristo es que dejemos nuestra manera de vivir. A estas personas le está diciendo: dejen esa manera de vivir, lo que involucra un arrepentimiento, un cambio de mente. Estos hombres que veían a Jesús no como el Cristo, no como Dios, sino a alguien que les daba a comer, tenían sus corazones, ¿cierto?, totalmente cautivados por las cosas terrenales, y lo que hacían obviamente era manifestar el pecado que había en sus corazones. ¿Por qué? Porque al poner los ojos en las cosas terrenales, lo que están haciendo justamente es despreciar a Dios, transgrediendo el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Para ellos, su Dios es su vientre. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestro Dios no sea nuestro vientre. Su Dios era lo que podían mirar sus ojos, lo que podían adquirir sus manos. Estaban atentando directamente contra la ley de Dios, y Dios le está diciendo: dejen esa manera de vivir y ahora enfóquense en las cosas terrenales. El Señor tiene misericordia de ellos a pesar de la dureza con la que les habla. Porque las verdades, hermanos, que nos salvan son verdades duras. Tal como cuando vamos a un doctor y nos hace beber brebajes que no nos gustan, pero que nos salvarán, nos sanarán. Dios, como el médico de las almas, da una dosis clara de verdad que a estos hombres no les iba a gustar para nada. Cuando estos hombres oyen a Jesús y empiezan a oír derechamente el discurso que Jesús les da, estos hombres entonces se indignan. Estos hombres rechazan el mensaje. Jesús, y nosotros lo podemos ver en el capítulo 6, empieza a enseñarnos qué es el verdadero maná del cielo. Hay unos religiosos ahí que le plantean el hecho de que son hijos de Abraham, son
el pueblo de Dios y que son alimentados, han sido alimentados con el maná, ¿no? Que fue derramado en el desierto. Y Jesús les dice, no, 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 ese pan no es el verdadero pan. Yo soy el verdadero alimento de Dios. Yo soy el verdadero maná del cielo. Y si es que alguien quiere tener vida eterna, tiene que comer de mí, comer de mi carne y beber de mi sangre. Obviamente esto no es un llamado al canibalismo bajo ningún punto de vista. Lo que está diciendo Jesucristo ahí, enseñando claramente, es que aquel que quiere tener vida eterna debe alimentarse de las cosas eternas, debe ir a Cristo como la única entrada al cielo. Y hermanos, no es solamente decir yo sigo a Cristo, sino que cuando Jesús dice coman de mi carne y beban de mi sangre, es una invitación radical a seguir a Jesús con todo. Es a vivir por y para Cristo. Les dice, despójense de sus vidas para que ahora se enfoquen en mí. ¿Eso lo dice Jesucristo? Sí, eso lo dice Jesucristo. Y lo dice con toda la autoridad dada por el Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo venía con esa misión salvadora. Estos hombres que habían comido y saciado, habían transgredido la ley igual que nosotros. Eran pecadores delante de un Dios justo. Ellos estaban condenados. Tenían sus ojos puestos en lo terrenal, pero no sabían que en la eternidad ellos tenían una eternidad de condenación. Estaban tan ensimismados con las cosas terrenales que habían olvidado mirar a lo eterno, y eso es lo que hace el mundo el día de hoy. El mundo de hoy no mira las cosas eternas, mira lo que ven sus ojos. Y el Señor Jesucristo les está invitando entonces a la salvación, a la vida eterna. Jesucristo, como hemos dicho, vivió una vida de perfecta obediencia a la ley, vivió totalmente santo y subió a la cruz del Calvario para pagar por nuestras culpas, por nuestros delitos. Y esta es la invitación que le estaba haciendo a estos hombres. Ahora, ¿cuál fue entonces la respuesta de estos hombres? Los que habían comido y se habían saciado. Tal como los hombres hoy día que dicen seguir a Jesús y que siguen a Jesús por motivos equivocados, cuando llega la palabra dura, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Retroceder, apartarse, se enojaron, rechazaron la palabra de Dios, la encontraron muy dura, retrocedieron. Y habían incluso sus discípulos, algunos que ya lo venían siguiendo y se empezaron a ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a aceptar la verdad. Porque preferían seguir engañados con las cosas terrenales que seguir a Cristo y su verdad. Porque sus corazones se rebelan contra la verdad de Dios. Eso es lo que mostraron. Esos hombres se empiezan a retroceder y se empiezan a indignar con lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo es posible que me diga una verdad tan dura? Juan capítulo 6, versículo 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si veréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por Dios. Jesús los enfrenta con esta verdad y aquí les pregunta algo maravilloso. ¿Los ofende? ¿Le ofende la palabra de Dios? Muchos se ofenden con la palabra. Sobre todo en este tiempo, ¿no? Siglo XXI, sociedad occidental. Estamos en la cultura de la ofensa, todos se ofenden por todo. Alguien se cree una zapatilla y no le podemos decir que nada porque si no se ofende. Aquí Jesús le está diciendo una verdad radical respecto de la salvación. No hay salvación fuera de mí. Síganme de verdad, dejen las cosas terrenales. Es una palabra dura, pero ahora como él sabe lo que están diciendo y que la palabra dura, les pregunta, ¿les ofende? ¿Le ofende la palabra de Dios? ¿Le ofende la verdad de Dios? Fíjense que lo que está diciendo Jesús juntamente con eso, les dice, pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subido donde estaba primero.
Le está dando a entender que ellos, los que estaban siguiendo y que estaban enojados con Cristo, no tenían ni la más mínima idea de lo que era el cielo. Ni siquiera se imaginaban lo que eran las cosas terrenales. Por lo demás, ni siquiera nosotros podemos imaginarnos las cosas que hay en lo celestial. Usted no se imagina, yo tampoco me imagino, nadie se imagina cómo realmente serán las cosas. Y aquí Jesús les dice, ustedes viven por lo terrenal, miran lo terrenal, pero si ustedes supieran lo que hay arriba, si ustedes siquiera pensaran o imaginaran de dónde yo vengo, ustedes dejarían todas las cosas terrenales y se entregarían a mí al 100%. El apóstol Pablo cuenta por ahí, ¿no?, que él vio cosas que no le es dado decir al hombre. ¿Y qué hizo ese hombre en esa fe? Entregó su vida por las cosas eternas. Tanto así que fue asesinado por la fe. Nosotros, hermanos, ¿qué estamos dispuestos a sufrir por alcanzar la gloria eterna? Se narra, hermanos, la historia de los mártires de los primeros 3 siglos. Muchos de ellos, hermanos, iban ahí al Coliseo Romano y en diferentes lugares donde eran perseguidos. ¿Para qué? Para ser asesinados porque ellos querían ganar a Cristo. Y hoy día la iglesia, hermanos, la iglesia contemporánea es una iglesia cómoda, es una iglesia mundana. Somos una iglesia mundana, una iglesia cómoda. Somos una iglesia que no está dispuesto a despegarse de la tierra porque nos cuesta pensar en lo eterno. Jesús les dice, si es que ustedes vieran de dónde yo vengo, no pensarían así. Y yo les estoy hablando a ustedes palabras que son espíritu y son vida. Verdades duras que pueden ofender al hombre, pero donde hay verdaderamente vida. ¿Dónde encontramos ahora entonces, dentro de este grupo de creyentes o de las personas que le seguían a Cristo, dónde encontramos a alguien que pueda ser identificado con la fe? Tenemos que seguir leyendo. ¿Por qué? Porque encontramos una de las declaraciones más hermosas de la Escritura en Juan capítulo 6, versículo 68. El apóstol Pedro estaba ahí juntamente con ellos y estaba siendo también, ¿por qué no decir, duramente reprendido, o estaba siendo parte de esta exposición de reprensión, y reconoce la dureza de las palabras de Dios, en este caso de Cristo, y dice lo siguiente en Juan capítulo 6. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y fíjense que generalmente se lee esta parte, pero no se lee la segunda. Fíjense lo que sigue diciendo Pedro. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Esta es la respuesta que tienen los verdaderos creyentes. Un verdadero creyente, no mira a Dios para satisfacerse, para comer y ser saciado. En el mundo, acá, no. El apóstol Pedro reconoce la dureza de la verdad del Señor Jesucristo, pero reconoce a su vez que no tiene dónde ir. No hay otro lugar. ¿Dónde iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. Fíjense la acusación que le hace Jesucristo al principio a los hombres. Ustedes no están siguiendo las señales, ustedes comieron y se saciaron. Ahora Pedro le dice, nosotros reconocemos que tú eres el Cristo. La pregunta es, ¿qué piensa usted? ¿Reconoce al Señor Jesucristo como el Salvador, como el Hijo del Dios viviente? Si es así, entonces también tiene que entender que no hay donde podamos ir. No hay otro lugar donde una persona pueda ir que no sea Cristo, independientemente de la dureza de sus palabras, porque son vida y son verdad. Ahora el llamado, obviamente, a las personas que no están en Cristo es que abracen la verdad de Dios, que reconozcan su maldad delante del Señor y que recurran a Cristo como el Salvador, que murió en la cruz para pagar por sus delitos, que se arrepientan de su vida,
de su forma de entender y de anhelar las cosas, de su manera terrenal de vivir, y ahora empiezan a trabajar por las cosas celestiales, que se alejen de su pecado y que ahora miren a Cristo con fe y que lo reconozcan como el Hijo del Dios viviente. Ahora para nosotros, hermanos, nosotros que somos parte de ese pequeño grupo y que formamos parte, ¿no? Y lo identificamos con Pedro en este caso. Luchamos con las seducciones del mundo. Luchamos, hermanos, con las seducciones de nuestra carne. Pero amados, ese llamado de trabajar por las cosas celestiales no solamente para los inconversos. Nosotros tenemos que estar más atentos que nunca hoy día con las múltiples seducciones de este mundo a estar trabajando por las cosas celestiales y eternas. No perdamos de vista el Salvador, amados hermanos. No perdamos de vista que no tenemos otro lugar donde ir que no sea Jesucristo. Amén. Les invito entonces a orar al Señor. Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, a usted por su palabra. Rogamos que cada día podamos entender que no hay lugar donde ir, que solamente usted tiene palabra de vida eterna para nosotros. Ayúdenos a enfocarnos en las cosas celestiales, a no vivir por lo que perece, Señor, sino que a vivir para la eternidad, enfocándonos en las metas celestiales y en la gloria suya, Señor. Le damos gracias por su palabra y rogamos por aquellos que oyen, Señor, para que puedan tomar una decisión por usted. Rogamos, Señor, a usted en el nombre de su Hijo amado Jesús.